Bienvenidos al curso de gestión documental. Mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero. Voy a ser su docente guía en este proceso, en este curso. Para recordarles, el curso dura una semana, dura 30 horas, las cuales están divididos pues en los 5 días de la semana, el cual corresponde a 6 horas diarias, las cuales están divididas en 2 bloques. El primer bloque es el bloque el cual pues desarrollamos el tema que hay que tratar para cada uno de los días y es el que vamos a grabar. Esa grabación yo la voy a publicar en el Classroom, donde pues se encuentran todas las publicaciones y actividades que deben desarrollar para el curso. Y el segundo bloque ya es trabajo autónomo por parte de ustedes para que trabajen y desarrollen las actividades que hay que entregar cada uno de los días. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Muy brevemente les voy a explicar cómo funciona el Classroom. ¿Listo? Entonces a ustedes, al correo institucional al que dice @institutotecnisistemas.edu.co, con ese es el que siempre deben ingresar aquí al Meet. ¿Listo? Siempre deben ingresar por ese correo a la clase. Por correos personales no se permite el ingreso ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces siempre utilizar ese correo. A ese correo institucional les debió haber llegado esta invitación, que dice invitación a la clase GDOC 25 de septiembre, 23G1 Luisa Rosales. Esa invitación ustedes la abren y acá abajito van a encontrar una invitación, un cuadrito donde vuelven otra vez los invitan a que se unan a la clase. Van a hacerle clic en ese botoncito que dice unirse a una clase. ¿Listo? Ustedes dan clic en unirse a una clase, inmediatamente los envía al Classroom. Como yo estoy desde un correo personal que es un Gmail, sencillamente me pide que debo cambiar la cuenta, ¿cierto? Si a ustedes les llega al caso de que estén en un computador y ahí en el computador estén varias cuentas de Gmail abiertas, pues les va a salir de pronto de esta manera. Si les sale este letrero, tienen que darle cambiar cuenta, buscan la que dice @institutotecnisistemas.edu.co, la seleccionan y le dan en unirse. Pero como yo tengo permiso para unirme por la cuenta personal, sencillamente le doy en unirte. Inmediatamente me va a dirigir a la clase de Classroom. ¿Listo? ¿Sí lo ven? De una vez estamos en la clase. ¿Listo? Ya a partir de mañana, para que no hagan todo ese proceso, sencillamente, pues ustedes van a ir a su correo, ingresan a su correo y aquí en la mano derecha, en la parte superior, donde está la foto o donde está la inicial de su nombre, en un circulito de color, hay 9 puntos. Ustedes buscan esos 9 puntos, dan clic ahí y buscan el icono de Classroom, que es un tablerito verde con bordes mostaza, que dice Classroom. Dan clic sobre ese botón y ahí les va a aparecer la clase. Les va a aparecer de esta manera un cuadrito. Entonces, para ingresar como tal al curso, deben dar clic sobre el nombre del cuadrito, que es la clase de ustedes se llama GDOC 25 de septiembre 23G1. ¿Listo? Dan clic sobre ese cuadrito, el nombre, y ahí les va a ingresar al Classroom. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a hacer, digamos, toda la vuelta completa. El Classroom tiene 3 pestañitas que están como a mano derecha, como en el centro más o menos. Estas 3 pestañitas, una que se llama novedades, otra que se llama trabajo en clase y otra que se llama personas. En novedades es donde ustedes encuentran todas las publicaciones. Como pueden ver, acá yo les publiqué con respecto a qué consta el curso, consta de conferencias, preguntas, cuestionarios, actividades diarias que deben desarrollar. Les publiqué los objetivos del curso, lo cual dice que pues entre los objetivos está pues el concepto de gestión documental, los procesos archivísticos, instrumentos archivísticos,
software de gestión documental y una parte sobre la normatividad de la gestión documental, entre otras cosas. Otra publicación que les hice fue esta que nos habla sobre unas recomendaciones que hay que tener en cuenta para el desarrollo del curso. Entonces, una recomendación muy importante es que, yo arreglo acá una cosa. Una de las recomendaciones que se hace ahí es que las actividades solamente se entregan en la plataforma de Classroom. ¿Listo, chicos? Solamente por aquí, por esta plataforma se entregan las actividades. No se reciben por correo, no se reciben por el WhatsApp, no se reciben por ningún chat, nada por el estilo. Solamente aquí. ¿Listo? Ya van a ver por qué. También nos habla sobre una carpeta que se llama material, que está donde vamos a encontrar el material de apoyo para el desarrollo de cada uno de los temas. Habla sobre la activación del micrófono y la cámara, solamente para preguntas o dudas que tengan. ¿Listo? La cámara no tanto, pero pues el micrófono, ¿listo? Y dice que la conferencia pues va a ser grabada y se va a socializar acá en esta plataforma. ¿Listo? Aquí en novedades, ustedes donde van a encontrar la grabación. ¿Listo? Acá les hice una publicación que pues a las 7:30 empezaba la clase para que tuvieran tiempo, digamos, como de revisar todo esto que les estoy mostrando. Y la publicación del link. Esta publicación del link lo voy a hacer todos los días, pero el link va a ser el mismo. ¿Listo? No se preocupen, el link va a ser el mismo, sino que pues yo todos los días se los voy a publicar para que no tengan que irlo pues a buscar por allá abajo. ¿Listo? Ahora vamos a la pestaña de acá arribita que dice trabajo en clase. Trabajo en clase, acá ustedes van a encontrar un tutorial de Classroom. Si lo quieren ver, están en diapositivas y en un video, el tutorial. Hay 2 cuestionarios que deben desarrollar, uno hoy y otro mañana, y 5 actividades, una para desarrollar cada día. Y está la carpeta de material que hablábamos, donde encuentran el material de apoyo para el desarrollo de los temas de cada uno de los días. ¿Listo? Entonces, para entregar en este curso, ustedes deben entregar un total de 12 entregas. Ustedes van a decir, profe, ¿cómo así 12? ¿Dónde están las otras? Son 2 cuestionarios, ¿cierto? 5 actividades para un total de 7 y 5 preguntas. Las preguntas no les salen a ustedes todavía. ¿Por qué? Porque esas preguntas se van a ir activando al finalizar la explicación del tema que corresponde cada día. ¿Listo? Entonces son un total de 5 preguntas, una diaria, 2 cuestionarios y 5 actividades para un total de 12 entregas que deben hacer de aquí al viernes. ¿Listo? Entonces, esto por este lado. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Yo sí, profe, qué pena. Señora. Disculpe, ¿y dónde puedo encontrar, digamos, la grabación de la clase? La grabación de la clase yo la voy a publicar aquí en novedades. Ok, Cuando terminen, ustedes me regalan unos minuticos mientras yo la subo a YouTube, porque yo la subo a YouTube para que me genere un link y ustedes lo puedan ver desde el computador, desde el celular sin ningún problema. ¿Listo? Entonces yo la publico aquí con el material de pronto de apoyo adicional que se utilice y además el link yo se los comparto por el chat de acá del Meet. ¿Listo? Entonces para que estén pendientes. listo, profe, gracias. Listo, entonces eso con respecto al Classroom, entonces vamos a ir a material, a carpeta de material y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a abrir la guía número 1 que nos corresponde el día de hoy. ¿Y qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la historia de la gestión documental, vamos a hablar sobre la definición o el concepto de gestión documental como tal, los pasos de la gestión documental y por último vamos a ver el ciclo vital del documento. Listo, recuerden que es un curso corto,
tampoco nos vamos, digamos, como a profundizar tanto, pero pues la idea es que, digamos, ustedes aprendan algo nuevo, ¿listo? Entonces vamos a empezar con la historia de la gestión documental. Entonces empezamos diciendo que pues la gestión documental se remota a los inicios de la escritura. ¿Por qué se remota a esos tiempos? Porque sencillamente ahí fue donde empezaron a crearse una serie de documentos para llevar más control de las cosas que se tenían. Entonces empezaron a crearse en documentos de propiedades, documentos de registros de soldados, documentos de los censos de las personas, documentos legales, etcétera. Empezaron a crearse una serie de documentos para llevar todo ese control que se tenía, tanto a nivel, digamos, como personal, como al nivel de la nación. Luego, estos documentos pues se creaban en varios tipos de materiales como madera, pieles, marfil y pues los conocidos papiros. ¿Listo? Entonces, ya después de un tiempo de estar creando todos estos tipos de documentos, en Grecia, un señor llamado Arconte tuvo la idea de que, o bueno, o sugirió más bien de que pues debían organizarse en esos documentos que se estaban creando para de esa manera tener mucho más control de todo lo que se tenía. Entonces, él dijo que había que agrupar todos los documentos que se estaban generando de acuerdo, digamos, como al tipo de documento. Entonces, ahí fue cuando el señor tuvo la idea y empezó ya los primeros pasitos a la gestión documental. Entonces, por eso, el elemento principal de la gestión documental nace del nombre de este señor, que es archivo por arconte. ¿Listo? También se habla de que en las primeras civilizaciones la iglesia era la encargada de cuidar todos estos documentos que se estaban generando. Pero a partir del siglo XIII, la iglesia decidió despojarse de esa responsabilidad y entregársela a cada una de las naciones. Les dijo, bueno, ustedes cuiden sus propios documentos, cuiden sus propios, o sea, controlen sus propios documentos históricos que se estaban generando en esa época. Entonces, también a raíz de eso, pues también se empezó a ver lo que es el poder público y el poder privado, porque llegó lo que fue la revolución industrial, el capitalismo, entonces ya empezó a verse en esos dos aspectos, el poder público, pues todo lo que tenía que ver con el Estado, las naciones, poder privado, todo lo que tenía que ver con las empresas privadas, los comerciantes, después de que llegó la revolución industrial y el capitalismo. Entonces, a raíz de eso, los gobernantes, las naciones, le dijeron a los señores del poder privado, perdón, les dijeron, bueno, nosotros, poder público, nos encargamos de cuidar nuestros documentos, los documentos que se crean en la nación, que son de la nación, nos encargamos de cuidar esos documentos y ustedes, señores, poder privado, se encargan de cuidar sus propios documentos. ¿Listo? Entonces, así fue en que empezó todo es toda la parte de la gestión documental. Y aquí en Colombia existe una entidad que se encarga de todos los documentos del poder público. Esta entidad es conocida como el Archivo General de la Nación. Es una entidad que hace parte del Ministerio de Cultura, ¿sí? Y es la encargada de cuidar y custodiar todos los documentos históricos de nuestro país y pues los documentos actuales que se están creando en torno al poder público, o sea, al Estado. Todas las empresas públicas, todas las empresas del Estado, los ministerios, toda la parte de legal, todo, o sea, todo que tenga que ver con el Estado. Listo, esta entidad queda ubicada en la ciudad de Bogotá, en la carrera sexta 691, en el centro histórico de Bogotá. A esta entidad se le dio apertura en el año 1989 bajo la ley 80 de ese mismo año, gracias al señor Jorge Palacios Preciado.
Este señor fue el que tuvo la idea de crear esta entidad, ya que él, siendo un historiador, se empezó a preocupar de que no había una entidad que se encargara de cuidar todo el patrimonio documental histórico de nuestro país. Entonces, a raíz de eso, se creó la entidad Archivo General de la Nación, pero aparte de tener esa función de cuidar los documentos históricos, se le crearon las funciones de cuidar y custodiar todos los documentos que se estaban generando en torno a nuestro país, a nuestra nación. ¿Listo? Entonces, tanto los antiguos como los actuales. ¿Listo? Eso con respecto pues a la historia, el señor Jorge Palacios Preciado pues fue el que pues dio inicios a esta creación de esta entidad y además fue el director del Archivo General de la Nación desde su apertura en el año 1989 hasta el 2003 cuando falleció. ¿Listo? Esto con respecto a la historia. Ahora vamos con respecto a la definición de la gestión documental. Entonces, la gestión documental dice que es un conjunto de actividades, o yo también los llamo pasos. Yo prefiero llamarlo pasos para que les quede bien claro a ustedes. Pasos. Un conjunto de pasos tanto administrativos como técnicos que se llevan a cabo para la planificación, el manejo y sobre todo la organización de los documentos que se producen internamente en la empresa como los que se reciben desde que se crean, desde su origen hasta su destino, acá es destino final. ¿Listo? Con el objetivo de facilitar la consulta, que acá falta consulta, utilización y conservación de esos mismos documentos. ¿Listo? Entonces es un conjunto de pasos, tanto administrativos como técnicos, que se utilizan para planificar el manejo y la organización de los documentos, todos los documentos de la empresa, tanto los que se crean internamente en ella como los que se reciben, para de esa manera facilitar la consulta y la utilización de los mismos. ¿Listo? Entonces, eso es la gestión documental. Entonces, ustedes van a decir o, o pensarán qué pasos. Entonces, acá es donde pasamos a ver los pasos de la gestión documental. Por eso me gusta llamarlo, en vez de actividades, pasos en la definición. Entonces, la gestión documental tiene una serie de pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de ese procedimiento, que se lleve a cabo ese procedimiento de la gestión documental. Los pasos son un total de 8 pasos, los cuales están divididos en 2 partes. La primera parte es del paso 1, 2, 3 y 4, que son conocidos como pasos administrativos, que son pasos autónomos e independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada entidad es libre de llevar a cabo cada uno de esos pasos como más crea conveniente, como más, digamos, se le antoje, como más crea conveniente, como más crea que es eficiente internamente en la empresa, como más crea que es, digamos, lógico para llevar a cabo todo el desarrollo de la gestión documental. ¿Listo? Recuerden que todos estos pasos que vamos a hablar están enfocados en las entidades públicas. ¿Listo? Entidades públicas. ¿Qué pasa con las entidades privadas? Pueden llevar a cabo estos pasos, pero pues no están obligados a hacerlo. ¿Listo? Entonces, los primeros 4 pasos son autónomos independientes, son los conocidos pasos administrativos. ¿Qué pasa con los otros pasos? Del paso 5, 6, 7 y 8. Son pasos técnicos.
son pasos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Son pasos que están estandarizados, que el proceso ya está, digamos, como ligado a un proceso interno en el Archivo General de la Nación y por ende, sí o sí, las entidades públicas deben seguir esos estándares. Porque recuerden que todos los documentos de todas las entidades públicas van a parar al Archivo General de la Nación. Entonces, por ende, estos últimos pasos deben estar estandarizados para lograr un mejor manejo de la gestión documental dentro del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, muy brevemente les voy a ir explicando cada uno que hace referencia. Entonces, el primer paso habla sobre la producción, que es la creación del documento. Para eso hay una guía técnica colombiana que es la GTC 185, que es donde ustedes van a encontrar el paso a paso de cómo elaborar cada uno de los documentos administrativos. ¿Listo? Ahora vamos con el paso número 2, que es la recepción. La recepción habla sobre el recibir, el radicar los documentos. Cada empresa es libre de mirar cuál es la forma más eficiente de erradicar los documentos cuando estos llegan a la empresa. Hay desde el sellito, hay desde digital, en computador, por sticker, hay varias formas de erradicar. La empresa, la entidad, lo hace como mayor crea conveniente. La distribución, hablamos de distribución interna y externa. Interna, pues hablamos de, como su palabra lo dice, internamente en la empresa, la forma como hacen que lleguen los documentos a las manos de su destinatario final. La empresa de correspondencia entrega, digamos, los documentos o el mensajero entrega una carta, un documento a la recepción de la empresa y ahí ellos mirarán cómo hacen que ese documento llegue a las manos de la persona a cual va destinado ese documento o esa carta. Y hablamos de la distribución externa, hablamos pues de las empresas de mensajería como pues Servientrega, TCC, 472, entre otras. ¿Listo? Y por último, de los pasos administrativos, hablamos del trámite, que es con respecto a hacer que los documentos cumplan con el trámite del objetivo por el cual fue creado. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hablar sobre los pasos técnicos, que es la organización, que es organizar, clasificar los documentos, organizarlos para poderlos archivar. ¿Listo? Ahora vamos al paso número 6, la consulta. La consulta depende 100% del paso número 5, del anterior, porque si el paso número 5 no se hace adecuadamente, pues el paso número 6 es prácticamente imposible llevarlo a cabo, porque si los documentos no están organizados, ¿cómo los voy a consultar? ¿Listo? El paso número 7, hablamos sobre la conservación. La conservación es una serie de medidas preventivas y correctivas que se le hacen a un documento para alargar su vida útil. Este procedimiento en el Archivo General de la Nación hay un departamento exclusivamente para la conservación de los documentos. Ellos se encargan de, digamos como entre comillas, mimar y cuidar los documentos para alargar su vida útil. Por eso allá en el Archivo General de la Nación encontramos documentos que llevan 50 años, 100 años, 200 años o hasta más y pues no están en perfecto estado, pero sí están medianamente visibles, que se pueden leer todavía, se pueden observar y todo eso. Y en el paso número 8 hablamos de la disposición final. Este proceso es un proceso que se lleva a cabo, es un proceso donde se toma una decisión y se lleva a cabo después de que un documento haya cumplido con su ciclo de vida. Todo en esta vida tiene un ciclo, ¿cierto? Nacen y se mueren, ¿cierto? Es un ciclo normal, un ciclo de la naturaleza y así pasa con los documentos. Los documentos se crean y en algún momento tienen que desaparecer
¿Por qué tienen que desaparecer? Porque necesitamos abrir espacio en el archivo porque no podemos tener la acumulación de documentos, documentos y documentos ahí. Entonces, por ende, hay un ciclo en los cuales unos van ingresando y los otros van saliendo del archivo. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, eso con relación a los pasos de la gestión documental. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Entonces, como pueden ver ahí, la imagen está que no se puede observar bien. Y si la agrando, pues menos se va a observar. Se va a pixelar toda. Entonces les voy a compartir este, que es más clarito. Como pueden ver o pueden observar, el ciclo está conformado por 3 tipos de archivo. Está el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Entonces les voy a explicar muy brevemente qué se hace en cada o qué se guarda, qué tipo de documento se guarda en cada uno de los archivos y luego pasamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Entonces, en el archivo de gestión, aquí se guardan, es el principal, bueno, no el principal, el primer archivo que se encuentra en una empresa. El archivo de gestión es donde se guardan los documentos que no han terminado con su trámite, que todavía tienen algo pendiente. ¿Sí? Ejemplo, facturas que no se han pagado, actas de reunión que no se han firmado, etc. Y el grado de consulta de estos documentos son muy activos. ¿Listo? Ahora vamos al archivo central. En el archivo central se guardan los documentos que ya cumplieron con su trámite, que ya no tienen nada pendiente, la factura que ya se pagó, la acta de reunión que ya se firmó, se pasa a guardar al archivo central. Aquí, en este archivo central, es donde el documento empieza el documento empieza a correrle su ciclo vital. Listo, acá se guarda y se deja ahí guardadito esperando que cumpla con su ciclo vital para luego pasar a otro estado, digamos, más avanzado, que es el de la disposición final que hablábamos anteriormente. Aquí los documentos, su consulta es menos activa que la anterior porque pues ya cumplieron con su ya cumplieron con su trámite y pues ya no es necesario estarlo consultando cada rato. Entonces ya esa consulta baja un poquitico. Y en el archivo histórico, ¿qué pasa con el archivo histórico? Ahí se guardan los documentos que son de vital, pero vital importancia para la empresa. Hagan de cuenta que son tan importantes que prácticamente si no se guardan ahí esos documentos, la empresa quiebra. Digamos, así exageremos así, en un grado de exageración alta. Entonces, aquí solamente se guardan los que son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el ciclo vital del documento. Entonces, voy a coger acá esto. Entonces, yo siempre les explico con un ejemplo que es una factura de venta. Entonces, hagamos de cuenta que es una fábrica y llega un cliente que es muy frecuente, es conocido, lleva muchos años con nosotros, llega un cliente y dice, señora María, hágame un favor, necesito 500 camisetas surtidas. Véndame 500 camisetas. La señora María le dice, bueno, sí señor, pide las 500 camisetas a la bodega, se las empiezan a empacar y la señora María le hace la factura al señor Pepito. Le dices, listo, señor Pepito, 500 camisetas, es un total de tanto. Y le dice el señor Pepito, sí, por favor, déjeme esa factura pagadera a 60 días. ¿Esto qué quiere decir? Que el señor Pepito Pérez tiene 60 días para conseguir la plata para pagar esa factura. ¿Esto qué quiere decir? Que le dan 60 días, 2 meses, para que venda las camisetas que está adquiriendo para de esa manera tenga plata para pagar la factura. ¿Listo? Entonces,
Le dice la señora María, listo, señor Pepito Pérez, ya le hice la factura, pagadera 60 días, entonces señor Pepito se coge sus camisetas, su factura y se va, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa factura? Esa factura llega y se guarda en el archivo de gestión. En el archivo de gestión, esa factura se guarda durante 60 días. ¿Por qué? Porque todavía no ha cumplido con su trámite, no se ha cancelado. Llega y se guarda ahí por 60 días. Pasaron los 60 días y llegó el señor Pepito y pagó la factura. Listo, pagó la factura. Esa factura hace todo el trámite con la parte contable y todo eso. Y se pasa a guardar al archivo central. En el archivo central esa factura empieza a cumplir con su ciclo de vida. Empieza a correr su ciclo de vida. ¿Y quién determina ese ciclo de vida? ¿Quién determina cuántos años va a estar guardado, cuántos meses, cuántos días va a estar guardado un documento en el archivo central? Pues lo determinan en orden, digamos, jerárquico de las leyes y todo eso, de la normatividad de nuestro país. Pues primero van leyes, luego decretos, normas y por último las políticas de la empresa. Entonces, si hay alguna ley, decreto, norma que determine el tiempo estipulado que debe estar guardado un documento en el archivo central, pues se siguen eso. Si no, por último, las políticas de la empresa. Entonces, pero acá con respecto a una factura de venta, que es un documento contable, acá en Colombia sí existe una ley que dice que un documento o que cualquier documento contable debe permanecer guardado en el archivo central mínimo durante 5 años. Entonces, ¿cuánto debe permanecer guardada esa factura de venta en el archivo central? 5 años. ¿Por qué? Porque lo estipula una ley. Si fuera cualquier otro tipo de documento y no hay leyes, ni normas, ni decretos que estipule ese tiempo, pues sencillamente nos dirigimos a las políticas de la empresa. En las políticas de la empresa puede decir que X documento debe estar guardado tantos días o tantos meses o tantos años. ¿Listo? Entonces, pero como es un documento contable, pues nos debemos regir a la ley que dice sobre los documentos contables. Entonces dice que 5 años. Pasaron los 5 años. ¿Qué pasa? ¿Pasó el documento al archivo histórico? No, porque sencillamente una factura de venta no es de vital importancia para la empresa. Es importante, pero ya fue importante durante 5 años. Entonces, ya pasan a un proceso de eliminación, que se puede pedir que se escanee y después se elimina. Entra en un proceso del paso número 8 que hablábamos de la disposición final, que es una serie de decisiones que se toman cuando un documento ya cumplió con su ciclo de vida. Entonces, hasta acá, la mayoría de los documentos, un 98% de los documentos llegan hasta el archivo central nomás. Cumplen con su ciclo y termina ahí su vida, digámoslo así. Solamente pocos cruzan esta barrera y pasan a guardarse en el archivo histórico, que son esos documentos que son de vital importancia para la empresa. Son los únicos que cruzan esa barrera y se van a guardar al archivo histórico. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo claro? Todo muy claro. ¿Los demás? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, hasta acá va el tema. Ya vimos la historia, vimos la definición, vimos los 8 pasos de la gestión documental y vimos el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a pasar a ver las actividades para entregar el día de hoy.
Entonces nos vamos a dirigir a nuestro Classroom, por favor. Van a dirigirse a su Classroom. Van a ir a trabajo en clase. Y yo les voy a activar la pregunta número 1. ¿Listo? Entonces creo que ahí ustedes están viendo que les estoy activando la pregunta número 1. Y ahí ya en su Classroom les debería aparecer. Si no les aparecen, actualizan la página para que les salga. Y ahí sale pregunta, conferencias. ¿Listo? Entonces esa pregunta conferencia es la que se va a ir activando una cada día. Entonces para el día de hoy deben entregar pregunta número 1, el cuestionario número 1 y la actividad número 1. ¿Listo? Entonces vamos con la pregunta número 1. Entonces dan clic sobre la pregunta. Van donde dice acá abajito, donde dice ver pregunta, para que se abra toda la pregunta completa. La pregunta dice, ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? Entonces aquí hay un cajón de tu respuesta y ahí es donde van a redactar la respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Entonces van a escribir el señor Jorge Palacios Preciado fue tal y desempeñó el cargo de director en tal entidad. ¿Listo? Terminan de redactar y le dan clic en el botón de entregar que dice acá abajito. ¿Listo? Ahora vamos al cuestionario. El cuestionario recuerden que deben estar desde el correo institucional. Dan clic sobre el cuestionario número 1, ver instrucciones. Recuerden, cuestionario número 1, van acá abajito donde dice ver instrucciones para que se abra todo el cuestionario. El cuestionario es un formulario de Google. Entonces van a dar clic sobre el formulario de Google que se abre en una pestaña nueva. ¿Listo? Son 3 preguntas, una de selección múltiple que ustedes pues dan clic en el circulito donde ustedes creen que es la respuesta. Y las otras 2 preguntas son abiertas, redactan su respuesta y cuando terminan dan clic en el botón de enviar. Deben contestar sí o sí las 3 preguntas que son obligatorias. Dan clic en el botón de enviar y listo. Así quedó entregado el cuestionario, solo con darle clic en enviar. ¿Listo? No tienen que hacer nada más. Ahora vamos a la actividad número 1. Damos clic sobre la actividad número 1. Vamos acá abajo donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Y vamos a dar clic en el documento que se encuentra junto. Todas las actividades tienen este tipo de documento adjunto porque es el que nos indica qué debemos hacer. Entonces damos clic sobre el documento para poder ver. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 1, ustedes deben elaborar un mapa conceptual, solo un mapa conceptual, donde van a hablar sobre la historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental, que recuerden que son 8, y el ciclo vital del documento, que recuerden que son 3. ¿Listo? Solo deben hacer un mapa conceptual con esos 3 temas. Lo pueden hacer a computador o a mano. Si lo hacen a computador y lo van a hacer por allá en una página de internet y todo eso, verifiquen siempre que se pueda descargar ya sea en imagen o en PDF. ¿Listo? Porque a veces me comparten el link del mapa conceptual y yo no lo puedo ver, entonces es como si no lo hubieran entregado. ¿Listo? Entonces siempre verificar. O si no, háganlo en el Word, en el PowerPoint, donde sea más fácil. ¿Listo?
Y si no pueden, no lo quieren trabajar a computador porque pronto no se les facilita, no son expertos manejando todo eso, pues lo háganlo a mano en una hojita, bien bonito, a bolígrafo o a lapicero, como lo quieran llamar, em, para que el momento que le tomen la foto se pueda ver bien claro, ¿listo? Ha- háganlo con colorcito, así bien bonito, bien chévere, para que se vea llamativo. Cuando terminen de hacerlo, le toman una foto y eso es lo que van a subir. ¿Listo? ¿Cómo lo entregan? Aquí a manito derecha, en la parte superior, hay un cajón que dice tu trabajo, con un botón que dice agregar o crear. Van a dar clic en ese botón de agregar o crear, se despliega una lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, van donde dice explorar y ahí se abre la ventana donde se encuentran los documentos adjuntos, esos documentos guardados en el computador. Aquí el Meet no deja ver por cuestiones de privacidad, pero creo que en el video sí aparece la ventanita. Entonces buscan su documento donde lo hayan guardado, en escritorio, en descargas, en documentos donde esté guardado, lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar, acá a mano derecha, como pueden ver, y apenas termine de cargar, se activa el botón de entregar. Dan clic en ese botón de entregar. ¿Listo? Y así queda entregada la actividad. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Todo claro, profe. Los Todo claro, demás, los demás. Profe, pero uno puede repasar la clase, ¿sí? Para recopilar información. Sí, señora, ya la clase se está grabando, entonces me regalan ahorita unos minuticos mientras la subo a YouTube y ya les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok, entonces, eso fue todo por el día de hoy. No siendo más, nos quedamos conectados trabajando en las actividades para entregar el día de hoy. Si a alguien les surge alguna pregunta o inquietud, me la hacen y yo voy a estar acá presente hasta la 1 de la tarde. Entonces, con gusto yo se las contesto. ¿Listo? Me regalan, como ya les dije, unos minuticos mientras subo el video a YouTube y ya se los comparto. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día y nos vemos mañana a las 7. Mañana sí empezamos la clase a las 7 de la mañana. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Que tengan un Vale, feliz profe, día. gracias. Gracias, profesor.